Molt bona tarda. L'Ateneu Barcelonès, en temps de la Junta d'Oriol Bohigas, va instituir una conferència que en dèiem la conferència 11 de setembre. I aquesta conferència, com era lògic en el seu moment, va estar parlant de diversos aspectes, aspectes històrics, etc., en referència en aquesta data tan important per la nostra història. És clar, han anat passant els anys i hem parlat de tot, bueno, de tot no, però hem parlat de molts elements en referència a la diada històrica de l'11 de setembre i finalment aquest any, quan pensàvem en l'oportunitat de realitzar aquest acte i quina era la temàtica, a la Junta se li va presentar la possibilitat, donada la situació en què ens trobem i donada la trajectòria, podríem dir, amb la qual ens hem anat enfrontant al llarg del temps i ens projectem no només cap al passat, sinó cap al futur, de no només fer una conferència 11 de setembre, sinó de retre un homenatge a una persona que, com tots sabeu, i no m'allargaré en la seva presentació, una persona de les poques veus intel·lectuals, d'espanyoles, i ho dic en el tema de l'estat espanyol, que des de fora de les fronteres, i permeteu-me que obri un parèntesis, tampoc hi ha tants intel·lectuals d'aquí que facin aquesta feina, tanco el parèntesis, però una persona que realment ha fet un esforç intel·lectual per entendre'ns, un esforç que ve de temps, que no és d'ara, ara podríem dir que ha saltat el gran públic, però que aquest esforç ve de molt temps, una persona profundament compromesa amb la seva cultura, la cultura gallega, la política gallega, la política d'oposició que es pot fer des de Galícia, com per exemple el de Nunca Mais, per exemple, i tants altres exemples d'un intel·lectual compromès, i és evidentment, no és casualitat, que un intel·lectual compromès en aquesta dimensió s'hagi plantejat, a part del coneixement de llarga trajectòria sobre la nostra realitat, però que ara s'hagi plantejat una cosa que no deixa de ser una heroïcitat. Una heroïcitat que és pronunciar-se contra aquesta mena de cosa que no definiré perquè hauria de fer la conferència en el seu lloc, que és el poder a la península Ibèrica. I per tant ens omple de satisfacció poder donar la paraula a un intel·lectual amb aquestes característiques perquè ens honori amb la conferència institucional que fa cada any l'Ateneu en commemoració del 11 de setembre. Suso, tens la paraula. Bona tarda. Excusem el meu català. El meu professor està traduint una meva novel·la al català, però jo soc mal alumne i solament puc parlar informalment una miqueta. No tinc soltura per fer l'exposició com havia pensat, en català, en la seva llengua, però els darrers dies me van arrastrar a una intervenció, un enredo i un altre enredo, i no va tenir el temps precís per fer l'exposició en la seva llengua. Excusem, la meva llengua és el gallec, o galego, però
parlaré en castellà, que lo parlo bastante bé. Ustedes, como comunidad humana, están viviendo una crisis. Y aunque realmente han aportado ya lo que está viviendo la sociedad catalana, es algo realmente nuevo y moderno, completamente moderno. Y de hecho, la percepción desde fuera, no sé, probablemente también desde dentro, porque lo normal es no tener perspectiva sobre uno mismo, pero desde luego desde fuera la percepción que hay es que no se comprende lo que está ocurriendo aquí, porque se sigue interpretando con esquemas que responden a otra época e incluso a otros siglos. Y lo que está ocurriendo aquí es un fenómeno político completamente moderno y que responde precisamente a un fenómeno de modernización, de actualización democrática. Pero en todo caso sí es un momento de crisis, es evidente. Ustedes, digamos, sus virtudes históricas como pueblo, digamos, porque aquí se juntan muchas cosas, se junta la sociedad catalana, con muchas memorias individuales, con procedencias distintas, con su diversidad, pero también se junta la diacronía, la memoria, el pasado, lo que haya de continuidad. Nadie, salvo que sea estúpido, tira completamente con lo que tiene. Nadie renuncia a lo que ha heredado, salvo que sea algo tan indeseable que merezca ser olvidado, algo tan traumático. Pero en general, cualquier sociedad aprecia los elementos de continuidad y los reúne con la actualización necesaria en cada momento. Ustedes tienen también no solo una historia, sino tienen lógicamente su patrimonio, incluso antropológico y cultural. Una parte de ello es, ustedes a veces hablan de la Rauxa y el Seni, yo no hago mucho caso de eso. Yo creo que esos son mitos, no sé si los han inventado ustedes los catalanes o se los han inventado desde fuera. Ese dualismo a mí no me parece real. Creo que en general en la sociedad catalana hay un continuo de resistencia, bastante continuo. Lo que ocurre es que es el tono sordo. Es como en la gaita gallega hay el punteiro que hace la melodía y hay el roncón que hace oh. Y de algún modo la sociedad catalana ha mantenido la continuidad de ese roncón por debajo. Oh. Y parte de eso son algunas virtudes y también defectos, naturalmente. Pero en las virtudes, o quizá defectos, estaría la búsqueda de orden, la búsqueda de estabilidad. Aunque como toda sociedad, ustedes han vivido cataclismos internos, cataclismos y crisis, conflictos sociales enormes. Pero hay una búsqueda de continuidad, ¿no?, para poder edificar y construir una sociedad. Es decir, la famosa laboriosidad que se les atribuye y que yo he conocido como visitante y como persona que ha tenido tratos con su país a través de empresas del mundo de la edición y del mundo cultural. Efectivamente, esa laboriosidad pide orden. Y este es un momento de crisis. Pero como la vida no se escoge tampoco, los momentos que nos vienen dados no pueden renunciar al momento en el que están viviendo. Yo creo que es también un momento de oportunidades para ustedes. E incluso si ya descendiendo y saltando de estas consideraciones generales, si me fuese ya a lo más inmediato, a la agenda inmediata de estos días, diría, hace 2 meses no les ofrecían nada, ahora ya le están ofreciendo, vamos a reformar la Constitución, vamos a revisar el financiamiento autonómico. Luego digo, pues por ahora están ustedes ganando, antes no le ofrecían nada. Lo que ocurre es que, bueno, es un cheque en blanco y tampoco tiene firma por ahora, ¿no? Pero ya veremos. En todo caso, a veces rebelarse es útil, es práctico y funciona, es rentable incluso. Creo que tienen ustedes que navegar esta época de crisis que la es, efectivamente, y dejar, de algún modo, en estos momentos, no acogerse a ese estatuto del catalán temeroso, que necesita el orden y tal, sino vivamos esta crisis y intentemos conducir la barca en esta crisis. Es una crisis que tiene muchas dimensiones, es una crisis de Estado, indudablemente.
desde el momento en que una parte de la administración del Estado, como es el sistema autonómico catalán, no reconoce al resto del Estado y se independiza jurídicamente y se independiza además políticamente, explícitamente, es evidente que es una crisis. Es una crisis de Estado, sin duda, ¿no? Esa crisis de Estado nace de una crisis política que se inicia cuando después del intento de renegociar su encaje que hicieron los vascos, cuando fue el Plan Ibarretxe, la sociedad catalana necesitaba, digamos, rehacer el traje que tenía o reubicarse en su lugar dentro del Estado. El intento de lo que fue el Estatut, la renegociación del Estatut, es un intento, de nuevo, de la sociedad catalana de encontrar su lugar dentro de España. Y de esto trata todo el relato, lo que yo pueda hablar hoy y lo que ustedes están viviendo. Se trata de que los catalanes que han participado de la vida pública española y del diseño, o han intentado participar del diseño de las sucesivas formas de España, en estos momentos han llegado a un final y han fracasado. Es decir, resumiendo mucho, han buscado su lugar y lo que han llegado a comprobar es que no tienen lugar dentro de España, dentro del modelo de España instituido finalmente. Pero esta crisis política que nació cuando el Partido Popular, que había utilizado el nacionalismo vasco como una herramienta política de afirmación del nacionalismo español y de su modelo de Estado y de sus intereses, hace lo mismo con el intento catalán de renegociar, reencontrar, reformar el lugar que ocupaba en el Estado. El momento en que Mariano Rajoy inicia su campaña con sus mesas petitorias para recoger firmas por el Estado adelante, ese es un momento grave, desde el punto de vista político, enormemente grave, comparable a los boicots contra productos catalanes animados desde prensa madrileña y desde medios madrileños. Es un momento muy grave porque la recogida de firmas por distintos lugares del Estado para personas que no conocían el texto del Estatuto era evidentemente una campaña contra el Estatuto de los catalanes, o contra los catalanes incluso explícitamente. Es un momento muy grave porque es cuando la política se basa en la xenofobia. Y lo terrible es que no es lo terrible, la xenofobia en sí misma es terrible, pero es que además lo desleal es que es una xenofobia practicada contra conciudadanos, y estigmatizando además su identidad y basándose en prejuicios previos, naturalmente. Esta campaña de xenofobia, de utilización de la xenofobia en la política, que continuó con el recurso a la Constitucional, condujo a la actual crisis de Estado. Es decir, hacer política de determinado modo, hacer determinada política, ha conducido aquí a esto. La percepción que hay, en primer plano, esto es una crisis de España y Cataluña, España con Cataluña, Cataluña contra España, un conflicto entre España y Cataluña, y lo es, indudablemente. En eso consiste la crisis de Estado. Esa dimensión, sin duda, es esa. Pero también, evidentemente, es una crisis dentro de Cataluña. Todo conflicto tiene muchas dimensiones. Es una crisis dentro de Cataluña que está desvelando, nos está desvelando a todos, pero está desvelando también las contradicciones internas de la sociedad catalana, que como toda sociedad las tiene, las diferencias, está agudizando las diferencias y también, evidentemente, está resaltando, transformándolas en conflictos. Es una crisis dentro de la sociedad catalana, como interesadamente argumentan desde Madrid, desde quien empezó a hablar de que Cataluña se fracturaría de seguir este camino político de búsqueda de su soberanía, fue José María Aznar. Es decir, y en política, el instrumento de la política, excepto en el tiempo de guerra, excepto en el tiempo de guerra, el instrumento de la política es la palabra. Cuando en política se utilizan las palabras es para algo, es para la lucha por el poder. Cuando José María Aznar introduce de nuevo el elemento de que la sociedad catalana se va a fracturar internamente, eso es un designio, es un deseo realmente, y es una consigna. Y indudablemente, si un conflicto por sí mismo crea contradicciones, es decir, desencadena desazón, hace que afloren cosas que no se verbalizan o que no se manifiestan, cuando además se quiere utilizar, evidentemente
hay una parte de la estrategia de sus, digamos, rivales, es agudizar las contradicciones internas. Es decir, así como desde Cataluña no se pretende crear contradicciones internas en el resto del Estado, porque no tiene capacidad Cataluña para hacerlo, no podría recurrir a eso, sí es cierto que hay una política destinada a crear contradicciones dentro de ustedes como país, como sociedad. Es claramente la táctica de la cuña de la misma madera. Eso es necesario, siempre se hará. Siempre habrá lo que en el caso de la guerra civil se hablaba de la quinta columna, pero realmente eso era ya un tiempo de guerra y responde más bien al espionaje. Realmente lo que se trata es de agudizar las contradicciones dentro de la sociedad. Pero también es una crisis dentro de España y de hecho no en toda la sociedad española, porque habría que hablar del papel que está jugando la capacidad que tienen los medios de comunicación españoles, y eso es un tema fundamental. Porque en la vida democrática los medios de comunicación es el lugar donde se dan los debates, es el lugar donde se pasa información, se crea ideología, donde se debaten opiniones contrarias. Unos medios de comunicación democráticos permiten que el ciudadano, la ciudadana, tenga acceso tanto a una información cabal como también a opiniones distintas, para poder luego, a posteriori, crear su propia opinión. En el caso de los medios de comunicación españoles, esto ha desaparecido. No son medios de comunicación y se puede decir, y yo lo mantengo, que en España en estos momentos no hay libertad de prensa prácticamente y no hay prácticamente libertad de expresión. Los únicos lugares para disentir del discurso establecido, del discurso del poder establecido, pues son algunas cabeceras de Internet. Me estoy refiriendo al espacio de la comunicación y de los medios que se expresan en lengua castellana y desde Madrid. Se puede decir que en España, de facto, para la mayor parte de la población, no tienen medios de comunicación, ni democráticos, ni son medios de comunicación. Por lo tanto, carecen realmente, no tienen el derecho, se les niega el derecho a la libertad de opinión y a la libertad de expresión. Estamos viendo además cómo se está persiguiendo incluso la libertad de impresión. Es decir, que no es casualidad. Pero también, evidentemente, la crisis desencadena no solo las relaciones entre países y administraciones, no solo dentro de cada lugar. En España, como digo, son menos las contradicciones, pero las hay. Sobre todo en la izquierda se manifiestan, es donde en teoría debería residir el espíritu crítico, históricamente, se refugia en la izquierda, casi siempre. En otros países hay un campo más abierto de espíritu crítico que se sitúa en un campo ideológico, se llamaba liberal, ahora liberal ya significa otra cosa. Pero en el caso de España, donde no ha habido donde nunca ha crecido unas capas medias o unas capas burguesas medias ilustradas, y creativas, pues se puede decir que el espíritu crítico está en la izquierda. Y dentro de la izquierda española está habiendo algunas contradicciones. Desde luego, los dirigentes de la izquierda española se ven en apuros para argumentar, saben que están en una posición que obviamente no es estética, no es nada estética. Y si no es estética es porque realmente se han separado de la ética. Pero, sobre todo, también donde está habiendo una crisis es dentro de cada uno de nosotros, tanto de ustedes como personas que viven el destino de ciudadanos de una comunidad llamada Cataluña, una comunidad en la historia, que ustedes pretenden que sea también una república, o por lo menos muchos de ustedes, pues también el resto de las personas. Aquí habría que hablar de las historias personales. Nos estamos retratando todos. Se están retratando personas con las que yo trataba y respetaba, y que están tomando también posiciones, en posiciones que no me parecen de decencia ética. Dentro digamos, de los tópicos que se manejan en la vida pública, se habla de los progres. Bueno, pues sin entrar a considerar cada caso, cada persona, a mí lo que me interesa particularmente es digamos, la decencia personal, más allá de las ideas. A mí me da igual, al final lo que importa es la decencia personal. Me da igual que piensen de un modo o del modo contrario.
prefiero que piensen lo más parecido a mí, es lo más fácil, pero respeto absolutamente y tengo amigos que piensan de todo tipo de ideas. Pero se está viendo que muchas personas que se acogían a un cómodo estatuto de progre, un cómodo estatuto que daba una patente ¿cómo decirlo?, no de impunidad, pero sí de pureza inmaculada, pues están viendo que están tomando partido, y están tomando partido por Rajoy. Porque aquí, al final, nos retratamos todos, y el retrato que se está haciendo es un retrato en blanco y negro, sin matices. Y este retrato en blanco y negro es porque ha habido una estrategia y un designio político así. Y al final, en ese retrato, vamos a estar retratados todos. Y yo estoy viendo, sinceramente, que personas que me merecían de entrada un respeto, una identificación, bueno, una consideración, digamos, natural, previa, tengo que revisar. Y tengo que revisar esas personas. Y sé que en el futuro, si nos volvemos a cruzar, no va a ser lo mismo la relación. No va a ser lo mismo. Hace unas semanas o así publiqué un artículo precisamente en un semanario, un diario, perdón, en Internet, llamado eldiario.es, que se titulaba «No seremos inocentes». Es decir, y lo que quiero decir es que a partir de ahora, en estos momentos, todos tomamos partido, nos retratamos, y es un momento que nos retrata. Y podemos repasar nuestras vidas. Es decir, yo me doy cuenta que me han devuelto de vuelta, y no lo pretendía, de un modo inesperado, al adolescente que fui, al adolescente antifranquista. Y yo digo, pero a estas alturas, ¿pero qué tendré que hacer? O sea, ¿dónde va la vietnamita que tenía en casa? Van a volver a buscarme a casa, ¿pero esto qué es? Es terrible, realmente, ¿no? Y me doy cuenta, realmente, al final, me obliga a revisar mi vida, mis pasos, y me doy cuenta que era un durmiente y no me daba cuenta. Estaba durmiente ahí y he vuelto a mí. En estos años, a través de la actividad profesional, el ser escritor tiene una dimensión áulica también, una dimensión de contacto con los poderes, y he conocido realmente, personalmente, a todos los protagonistas que están en estos momentos en la escena, quienes protagonizan en un lado y en otro, y a lo largo de estos años los he conocido a todos, me doy cuenta, ¿no? Entonces, pero no me importa, ha sido mi vida así, lo he hecho tal, pero me doy cuenta de que realmente he intentado vivir dentro de un tiempo, dentro de unas décadas. He realizado una vida profesional, una vida personal, he envejecido, han pasado los años y me doy cuenta que no que fue un error, porque era lo que había. He vivido en aquel tiempo, uno no puede escoger su época, pero me doy cuenta de que hoy no lo haría. Hoy no lo haría. Hoy no saludaría, no daría la mano, no habría cenado o comido con personas que tenían poder y que lo tienen ahora, o que lo han tenido, o que lo tenían. Hoy no haría esas cosas. El origen de lo que estamos viviendo, en el fondo, se puede ver históricamente, de muchos modos. No voy a hablar ni de la Edad Media, ni siquiera ni de la Transición, ni nada, en estos momentos. Pero quiero decir que, fíjense ustedes, se habla de los 40 años de franquismo, que no fueron exactamente 40, ¿no? Pero bueno, más o menos. Pero es que van los otros 40 años, desde entonces, supuestamente, ya van otros 40 años. Realmente, pues, podemos pensar, hombre, pues debe ser que realmente es que ya el propio tiempo te hace caducar, simplemente caducó por el tiempo. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Lógicamente, ha habido cambios, igual que le ocurrió en la época de Franco, durante el régimen de Franco. Ha habido cambios económicos, ha habido cambios sociales, ha habido cambios culturales profundos, ha habido cambios generacionales. Hay generaciones que ya no se identifican o que ya no les pesa el miedo. Es algo inédito. Es decir, la cultura española y la sociedad española se basa en el miedo. Unos apelan al miedo y otros tienen miedo. Es decir, en su caso, es una cosa que me gusta de ustedes como país, es que no tienen miedo. Me gusta. Pero evidentemente el mero cómputo de los años te hace ver, bueno, pues si 40 años hicieron que el régimen acabase, porque ya se acabó, que no daba para sí, extenuación, como el cuerpo de Franco, fue una extenuación absoluta, pues realmente
Lo que ha ocurrido en el fondo no ha sido más que eso, es que han pasado 40 años. Se podría decir así. Pero también habría que ver la revisión más concreta, más política, de lo que fue la transición y de los pactos de la transición. Y ahí tendría que hablar tanto la izquierda, aquel Carrillo que gritó en las Cortes, ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Pues eso es verdad, esto ha ocurrido. El secretario del Partido Comunista, republicano, gritó, ¡viva el rey! El rey que había llegado allí por la ley de sucesión del reino y con la aprobación de las Cortes de Franco, que daba paso a todo lo demás, y que había recibido el reino, lo recibió de Franco, que lo había ganado con una guerra terrible. Bueno, es decir, y viva el rey. Es decir, pero en su momento era un momento en el que era tan necesaria, era tan así la fuerza del momento, la fuerza de la historia, que bueno, esas cosas pasaban. Pero habría que ver si el PCE y el PSUC habría que ver antes ya, si ya con Joan Comorera, si ya no fue allí el fallo del PSUC, a lo mejor, pero tendría que ver, sobre todo el Partido Comunista, que fue el gran aval para una gran parte de la sociedad, el aval definitivo, el aval moral de los pactos de la transición, si hizo bien o no hizo bien. Y también el catalanismo, hizo bien o no hizo bien el catalanismo. Porque los vascos no firmaron la Constitución, porque podían hacerlo, claro. No tenían miedo tenían una hacienda garantizada previamente, la siguieron teniendo. Pero ustedes, sus representantes políticos, sí firmaron la Constitución. Entonces, incluso alguno conspicuamente en representación de la izquierda del Partido Comunista y del catalanismo, redactor de la Constitución. Y firmaron una Constitución sin hacienda propia, esas cosas, bueno. ¿Hicieron bien o no hicieron bien? También es un momento de revisar esas cosas, de hacer memoria y de hacer revisión y decir, pues sí, nos equivocamos. Nos equivocamos aquí, o no, a lo mejor no se equivocaron, hicieron bien. Yo creo que sí. Yo creo que no había por qué firmar. Otra cosa es que reconozcamos que la Constitución abrió un periodo nuevo, indudablemente. Quien haya conocido un poco lo que era aquello, pues dice, hombre, pues sí, abrió nuevas oportunidades, abrió un nuevo espacio para vivir, para convivir, abrió muchas cosas. Habría un campo de posibilidades. Pero ¿era necesario firmar aquellas cosas? Empezando por el rey y acabando por lo que fuese. Pues no sé. Yo creo que no. Habría que revisar de nuevo, ahora que se habla en todo esto, volver a hacer la cronología y un orden y crear un relato de estas cosas, lo que fue Tarradellas, el reconocimiento que Suárez hizo de Tarradellas, porque la Generalitat no es la Generalitat de una autonomía. La Generalitat catalana no es la autonomía catalana. La Generalitat catalana no es la autonomía de la Rioja. La reunión de presidentes autonómicos, donde está la Generalitat y La Rioja o Albacete o una comunidad o Murcia, pues no es lo mismo. No es lo mismo porque la Generalitat estaba en el exilio y era una institución preexistente y así fue políticamente cuando Suárez reconoce a Tarradellas. Estaba reconociendo el gobierno de los catalanes. Es decir, no se lo dio la Constitución. Otra cosa es el encaje que se hizo posteriormente y cómo se transfirió esa fórmula, el nombre y todo lo demás. Pero ahí hubo un momento en que habría que revisar, recordar y también críticamente revisarlo, ¿no? Luego vino lo que fue una sucesiva traición. El café para todos, pactado entre Abril Martorell y Alfonso Guerra, el hombre del cepillo, pues en aquel momento, y luego la posterior Loapa, después del 23F, fueron correcciones claramente, cambios claramente sobre los pactos, sobre los entendimientos políticos que se habían establecido. Lógicamente, aquello acabó como acabó. Aquello acabó siendo... es muy curioso que hoy en día Mariano Rajoy, que no firmó la Constitución, que estaba en contra de la Constitución, estaba en el partido de Fernández de la Mora, que estaba contra la Constitución, hizo campaña en contra, pues que al final sea el dueño de la Constitución y los representantes políticos de los catalanes estén fuera del consenso constitucional, hayan sido arrojados fuera de ese consenso constitucional, que sientan que la Constitución ya no es la suya, que han sido expulsados de la interpretación de la Constitución. Eso es el final de un viaje, para ustedes.
pero también debiera serlo para los demócratas del resto del Estado. Y luego vino toda esa época que fue la época, podríamos decir, la época protagonizada por Jordi Pujol. No voy a extenderme aquí porque no tendría derecho a hablar demasiado sobre una figura que al final ha sido su gobernante y ha sido, yo en su día lo reconocía como el presidente de los catalanes, y así lo fue. Si lo hizo mejor o peor, unas cosas y otras, pero en todo caso la interpretación que se hizo del autogobierno en aquellos años, vista hoy, es la de crear una ínsula minorizada, muy bonica, con un buen vivir, que permitió muchas cosas internamente, con su balance de cosas buenas, pero indudablemente, probablemente no podía ser otra, porque también las cosas como son. La sociedad española que llega al final del franquismo era una sociedad debilísima. El antifranquismo era muy débil. No vamos a crear mitos, exagerar o crear mitos. El antifranquismo era muy débil. Y la sociedad española en su conjunto era debilísima, una sociedad incívica, muy inculta, muy apartada del devenir del mundo contemporáneo, de Europa, y una sociedad muy incívica. Y la sociedad catalana, aunque es cierto que tenía otros estándares, pero tampoco era una sociedad vigorosa en absoluto. Es decir, nos ha ocurrido a todos, en mi memoria, que no es la mía, pero es la memoria de mi país como gallego, la época de la República fue un momento de construcción, de constitución, y todo eso desapareció. Fue terrible lo que ocurrió en la guerra y lo que vino después. Y en la sociedad catalana, de otros modos también. Era una sociedad que probablemente no tenía mucha fuerza para otros proyectos históricos, para mucho más. Pero en todo caso, fue una época en que Cataluña estuvo minorizada y además interiorizó la minorización. Eso es así. Es decir, yo esto lo he visto, como aceptó su lugar dentro del Estado. La consecuencia era que la presencia que tenía Cataluña en el Estado, en la vida política, en las Cortes, en la vida política, en los pactos y también en el imaginario español, era trasladar a la política la figura del viajante de comercio. Entonces, aunque en realidad eso ya lo retrataba Josep Pla en los años de la República, es decir, era curioso como ya en los años de la República los catalanes, los políticos catalanes que estaban en Madrid se situaban en un país como embajadores, como representantes, en un país extraño o en un país ajeno, en un lugar ajeno, un lugar que no era suyo, evidentemente. Y esto ya aparece en los años de la República. Pero, desde luego, en los últimos años, lo que hemos visto de la política catalana eran unos políticos catalanes que iban a Madrid y negociaban algo, y se volvían con un poquito. Y luego, cuando había otra nueva ocasión, volvían y negociaban y sacaban otro poquito. Y eso ha configurado también su identidad colectiva, no sé dentro, de qué modo, de qué manera, pero desde luego fuera ha creado la figura, y eso es algo que está actuando hoy en día, porque para entender también por qué personas que eran políticamente franquistas, culturalmente franquistas y que nos gobiernan, en sus cálculos, porque al final todos hacemos cálculos, pues en sus cálculos dijeron, no, a estos le vamos a meter 10-0. Es decir, los vamos a doblar, van a atracar todo, porque estos al final le vamos a dar 2 pesetas, cuando se tal, y se van a tirar por ellas. Las tiramos al suelo y se van a tirar a recogerlas, porque son catalanes. Es decir, la relación, el modo de actuar políticamente que han tenido la política catalana durante bastantes años en la política española, en esta época, ha creado una expectativa de que se van a doblar, son catalanes, estos no tienen media hostia, estos vamos aquí, ahora no, aquí nosotros sí tenemos lo que hay que tener, somos machos y estas cosas, ¿no? Entonces, esa figura del que regatea en Madrid y todo eso, que es una posición un poco indigna, pero de todos modos también ha sido una posición que han tenido ustedes en España, como personas, como ciudadanos. Yo he visto siempre cómo los catalanes fuera de Cataluña tenían que tener cuidado a la hora de manifestarse. Es decir, cuando salían a España, porque salían de fuera de Cataluña, tenían que tener cuidado a cómo se manifestaban. Esto crea ese sentimiento de doblez, de tener que crear una coraza y un ocultamiento, no es bueno. No es bueno, psicológicamente no es bueno. Eso no es de personas libres. Personas libres se manifiestan como son. Pero ustedes no han tenido la oportunidad histórica, han tenido una situación histórica que les ha colocado en una posición, a mi modo de ver, muy incómoda psicológicamente.
Y me alegro mucho de que ahora salgan de ella, por ustedes, me alegro, por ustedes, de que salgan de ella y que digan, queremos esto y esto, y somos esto y esto, y o lo tomáis o lo dejáis. Y a partir de ahí hablamos. Así se entiende la gente libre. Pero para hablar de todas estas cosas, cuando hablamos de Cataluña o cuando hablamos de España, no diremos nada, estaremos dando vueltas en el vacío y perdiendo el tiempo si no hablamos de Madrid. Si no hablamos de Madrid, todo lo que se hable es que es Cataluña y España. No, es que hay que hablar de Madrid. Es que el problema de España es Madrid. El problema de España no son ustedes los catalanes, ni es una comunidad u otra. No, el problema de España es Madrid, la corte. No me refiero al Madrid de las personas que viven allí, ¿no? Nacidas o llegadas, da igual. No me refiero a los madrileños y madrileñas. Me refiero a Madrid, el Madrid del poder, a la corte. Yo le llamo la corte y rescato este término porque creo que es el que define un ente que ocupa el Estado, todo, es dueño del Estado y es un ente donde se juntan los intereses de los miles de abogados y funcionarios del Estado, residentes en Madrid, secretarios, subsecretarios, ex-subsecretarios, ex-secretarios, aspirantes a secretarios, a subsecretarios, ponentes para abogados del Estado, aspirantes, y los gobernadores civiles, las viudas de los gobernadores civiles, los de las empresas, que eran de Banesto, que ahora son del banco, no me acuerdo, y de tal, tumba, y todos. La banca, el capital financiero, todo residente en Madrid. Todo ese entramado, junto con periodistas que ya habían sido periodistas de pueblo, luego periodistas de Radio Nacional o de la televisión, que luego fundaron periódicos y tal y tumba. Todos ellos forman un ente vivo, un pólipo enorme vivo, que se mueve, que bulle, pero que es el que ocupa el Estado. El Estado es suyo, no es ni mío ni de ustedes, es suyo. Tiene dueños este Estado y reside, está localizado. Entonces, si no hablamos de Madrid, no entenderemos nada, porque ustedes lo que están precisamente cuestionando afecta al sistema financiero, al sistema ideológico, cultural, político, al sistema de reparto de poder, incluso al sistema de comunicaciones del Estado. Porque claro, yo para venir a Barcelona no puedo venir en tren, pero en cambio me están haciendo un tren, a mí no me interesa ir a Madrid, a nada. Yo no tengo negocios en Madrid. Mis negocios como autor casi siempre han sido con Barcelona. Siempre ha sido donde mejor me han recibido, con respeto. Mi experiencia es que en Barcelona decían, ay, viene un galleguiño, mira, que tiene una novela y tal. Ah, pero está muy bien la novela, me gusta, la voy a editar. Bien, eso es lo que yo quería. Pero mi experiencia es, al llegar a Madrid, a presentar la novela, ¿y tú por qué escribes en gallego? Y en el fondo lo que te están preguntando, cuando te preguntan eso, no te están haciendo una pregunta para que tú le respondas. No pretenden obtener cultura o información. No, ¿qué va? Lo que te están haciendo es un reproche. Es decir, o cuando te dicen, ¿y por qué no escribes en castellano directamente? Joder, porque yo no soy castellano directamente. Es decir, ¿por qué voy tal? Y al mismo tiempo, lo que te preguntan en Madrid es, en realidad, ¿a quién tienes detrás? ¿O con quién vienes? Porque es la mentalidad de corte. ¿Quién te protege? ¿El conde duque de Olivares? ¿El marqués de no sé cuánto? Tal? ¿De quién eres tal? ¿Quién es tu protector? Es decir, no, yo soy un trabajador autónomo o lo que sea, y vengo aquí con mi trabajo y ofrezco mi trabajo a quien lo quiera comprar. Compro y vendo, es cierto. Y aquí vengo a vender en este momento. Si te interesa bien, quiero que valores mi trabajo, la calidad de mi trabajo. En mi caso es un trabajo literario y quiero que lo valores o que le veas las posibilidades de rendimiento que tengas tú, pero quiero tratar sin más con eso. Y no es así. Entonces, Madrid tiene este sistema de funcionamiento porque Madrid, ahora se está hablando precisamente, curiosamente, no hace mucho, hace una semana, de repente en los medios de comunicación que ellos llaman nacionales o españoles y que son madrileños, dicen las balanzas interterritoriales. Y dicen, Madrid es la leche, es lo que más mola, tiene es lo que más riqueza crea el PIB y lo que más da a los demás. Y claro, no voy a entrar a discutir aquí los detalles de eso, pero simplemente, ¿por qué lo sacan ahora? Porque es en realidad lo que les preocupa, que se desvele realmente el sistema de funcionamiento del Estado, de las energías económicas y humanas en el Estado. Eso es lo que no quieren que saque. En realidad se siente cuestionado ese Madrid del poder, se siente cuestionado. Y por eso está sacando eso.
Pero claro, habría que comentar que la economía madrileña no es exportadora, como es la suya, por ejemplo, o incluso como es la gallega, aunque les parezca a ustedes mentira. Pero o la navarra, o la de La Rioja, o la vasca, son economías exportadoras. La economía madrileña es un fenómeno nuevo, es importadora. Importan el capital financiero, importan sedes de empresas, importan, lógicamente, todo lo demás, en los demás planos de la vida, importan desde recursos humanos, personas que buscan oportunidades profesionales, que se dan allí, que buscan hacer su carrera política, profesional, un ascenso, y se da allí. Y, desde luego, también el capital financiero. Yo siempre pensaré que había un banco vasco y lo liquidó José María Aznar y puso a una persona de su confianza y ahora reside en Madrid. Es decir, la concentración del capital financiero con la desaparición de las cajas de ahorros, pues eso es todo un fenómeno de estudio. Entonces, el problema de España es Madrid. Y cuando precisamente ahora, con motivo de su disidencia, la que están haciendo ustedes como nación, su objeción a ese Estado y su disidencia, es precisamente cuando sacan esto y argumentan, no, oye, que Madrid, aún nadie lo ha acusado. Aún nadie ha acusado a Madrid de vivir, de absorber las energías que crea los habitantes del resto del Estado. Aún nadie ha formulado eso, pero ya ponen la venda antes de la herida porque ellos saben, en realidad, que tienen que defender un gran privilegio, que ha sido una capital del Estado que no ha cumplido como capital, que ha actuado como parte en los grupos, la oligarquía que parasita al Estado y que se beneficia de ello. Yo siempre digo que Florentino Pérez es la flor de España. Es la España actual, se reside en él. Y no solo ideológicamente, no solo es que represente el palco del Bernabéu y invite a los demás, los acoja, sino que además es el caso de una progresión, de una carrera empresarial basada únicamente en chupar. Es decir, no ha creado ninguna empresa productiva, no ha creado nada, no ha fabricado nada, ni tampoco ha criado, ni ha alimentado vacas, ni ha cogido peces, no ha hecho nada por los demás. Pero, en cambio, se ha beneficiado de estar pegado al poder y conseguir del poder político sucesivamente contratos, encargos y licencias. Lo único que ha fabricado Florentino Pérez es un terremoto aquí al lado, o dos, no sé. El afán, digamos, codicia o la bulimia de la élite madrileña que parasita al Estado, no le llamemos madrileña, de la élite de la corte que parasita al Estado, es una operación constante y de alcance en todo momento. Yo recuerdo cuando, a finales o en la década de los 70, cuando yo voy tomando conciencia de muchas cosas, cultural, voy accediendo a conocimientos, a referencias, y hasta finales de los 70, incluso al principio de los 80, Cataluña era una evidencia, era evidentemente el lugar de donde nos llegaban a los demás cosas nuevas y buenas, y cosas modernas. Nos llegaban las cosas modernas, nos llegaban las ideas nuevas, la diversidad de tendencias, nos llegaba aire. Y no es casualidad que haya una operación con la llegada al poder del PSOE, de Felipe González y Guerra, de que se lanza una operación para relanzar Madrid y Sevilla. El AVE Madrid-Sevilla, esa conexión. Madrid y Sevilla son las dos sedes de la corte, la duquesa de Alba y los Borbones arriba. Pero la gran operación de relanzamiento de Madrid es la movida. Y a partir de ese momento dicen, Barcelona está caduca, Cataluña está ensimismada, Cataluña ya no mola, Cataluña ya está atrasada y se ha quedado estancada. Madrid es alegre, la movida. Y el lanzamiento de la movida fue una gran operación de Estado, indudablemente con un objetivo ideológico. Y decir, Cataluña y Barcelona están obsoletas y ahora hay que mirar todo el mundo, hay que ir a Madrid, hay que viajar a Madrid para buscar lo nuevo. Y lo nuevo era una cutrería. Hoy en día lo sabe todo el mundo. Pero en su momento, todos los periódicos, empezando por el periódico Guay de Madrid, todos te lanzaban la movida, y los movidos, todos. Fueron los protagonistas de esos años. Al mismo tiempo, esto tenía un correlato ideológico en el repertorio de tópicos de la burguesía española, y era la burguesía catalana. Bueno, yo, modestamente, he conocido algo de burguesía catalana, los he conocido, y efectivamente, sé que existen, los he visto. Así era una película que había en la televisión en los años 60. David Pinsen los ha visto.
Yo los he visto. Sí, es cierto, y son personas, indudablemente, familias, una tal y tal. Me parece algo envidiable. Yo les tengo envidia. Y tengo envidia de que en mi país no exista esa posibilidad humana e histórica de esa concentración y tal, ¿no? Y luego, como en todas las cosas de la vida, hay burgueses buenos y malos, y tontos y estúpidos y listos y tal demás. Pero indudablemente el recurso al tópico de la burguesía catalana es absurdo cuando los parásitos de la riqueza nacional española o estatal española residen en Madrid, precisamente. Entonces, me hace mucha gracia referirse a la burguesía española cuando está el palco del Bernabéu lleno de, y voy a utilizar ahora la terminología también de un protagonista de los medios de comunicación, muy reaccionario, pero simpático, que era aquel de los chupópteros. Bueno, pues el palco del Bernabéu está lleno de personalidades que se basan en esa naturaleza, y es gracioso que se refieran a la burguesía catalana como un problema o un demérito. En todo caso, lo que ha ocurrido en estos años y que no han querido percibir y no les interesa percibir ni a los más descaradamente protagonistas de esta extracción de recursos del Estado, apropiación de recursos del Estado en la Corte, como a los progres que cumplen su función a la hora de legitimar posiciones, es que ha habido cambios profundos en la sociedad catalana. La sociedad catalana, su país, ha cambiado. Yo no reconozco, no es el mismo que conocí en el año 77 o 78, la primera vez que vine aquí, tampoco es el que conocí en los años 90 y principios incluso de los 2000, y hay que decir que los cambios en la sociedad catalana son muy profundos. Y lo que se está viviendo ahora no solo es una revolución nacional, sino es una revolución democrática. Es una revolución social, con una trascendencia social. Lo que no quieren ver, no les interesa ver, y lo niegan cuando apelan interesadamente a la famosa burguesía catalana, a Pujol con su 3%, a no sé qué, interesadamente apelan a eso para negar que lo que está habiendo en estos momentos es la disidencia democrática transversal de una sociedad democrática diversa, y es una disidencia que abarca a varias generaciones y que abarca a personas de distinto origen, de procedencia y de origen social. Eso es lo que no soportan, porque prefieren, para combatir ideológicamente, no, es la burguesía catalana. Cuando alguien a estas alturas, sobre todo un intelectual, diga que se refiera a lo que ustedes están protagonizando como país y se refiere a la burguesía catalana, es alguien que está cometiendo una perversidad conscientemente y por un motivo de interés, para preservar algún tipo de privilegio. O bien un privilegio psicológico, de sentirse yo soy el rey del mambo porque vivo en la capital, que es la ciudad más moderna del mundo, o bien se lo creen eso, o quieren creérselo, o bien están simplemente defendiendo un privilegio de yo estoy cerca del lugar, de la fuente de los privilegios, y puedo acceder a escribir aquí, tener el amparo del Estado, de los medios de comunicación y de los grandes instrumentos de creación del espacio público. Cataluña ha cambiado, la sociedad es otra, y también tendrán que pensar en el futuro. Y el futuro tendrá que ser otro. También ustedes en esta época de minorización, que decía, a la que me refería, han interiorizado incluso el lenguaje. También tendrán que ir, lo estarán cambiando, me imagino, y estarán cambiando el lenguaje. Estarán cambiando muchas cosas. Desde luego, la Cataluña que diseñen, porque da igual cómo acabe este conflicto, da igual la dosis de poder que consigan ustedes, de poder institucional que consigan ustedes, han construido un país. Porque no solo se han rebelado contra una situación, en el curso de esa rebelión es consecuencia de cambios sociales y culturales, pero además en el curso de su rebelión, que llevan ya 7 o 8 años, han construido cosas y han ido fraguando mayorías y consensos nuevos. Y son consensos democráticos, que tienen una dimensión de corrección social, de integración nacional y social. Ustedes son una sociedad, en estos momentos, su proyecto implícito de sociedad, de nación, es mucho más moderno, más justo y más despierto que el que tenían ustedes hace 10 o 15 años. Tienen que pensar en el país futuro, porque de todos modos ya no tienen marcha atrás. Lo que hay en estos momentos es una situación que no tiene marcha atrás.
la ha conducido hasta aquí Mariano Rajoy, es un gran artífice de este proceso, de este proyecto, es el gran artífice, y lo ha conducido en los términos en que quiso. Por eso mismo, las dificultades para solo alguien que tiene un designio de destruir al enemigo, de vencerlo y humillarlo, puede negarse a recibir a la presidenta del Parlamento, a la señora Forcadell. Solo alguien que tiene la falta de educación, la falta de sentido protocolario y la falta de respeto democrático, de negarse a la recién instituida presidenta de un Parlamento. Solo alguien que tiene mentalidad de guerra civil puede no reconocer a una persona que tiene una responsabilidad elegida por un Parlamento. Bueno, pues ese designio de ir hasta el final y destruir no lo han hecho ustedes. Ustedes han formulado sucesivamente a lo largo de los años propósitos o maniobras. La sociedad catalana ha generado propósitos, algunos de ellos tan pintorescos como la llamada Operación Roca. Pero era una operación leal. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo por todos los lados. Pero era una operación generada desde la sociedad catalana, desde el país catalán, de integración en la política española. Crear un partido desde Cataluña. Y, por lo tanto, un partido con unas determinadas características, un modo de entender la articulación de la vida pública, del Estado y tal, ¿no? Y eso fue, evidentemente, se demostró que no había sitio. Yo, cuando hace unos meses, la aspirante a presidir, la gran aspirante, la gran candidata de los poderes madrileños, los poderes de la Corte, a dirigir el Partido Socialista, se refería a un político de origen catalán, a un político español de origen catalán, diciendo: ¿cómo vamos a consentir que un señor llamado Albert y que tiene un partido que se llama Ciutadans nos mande desde Cataluña? Y dices, y esta persona es la candidata oficial y con respaldo de los poderes de la Corte, del Estado, es la candidata a dirigir un partido que aspira a dirigir el Estado y que ocupa un lugar importante. Es decir, estamos hablando de una cultura nacional española profundamente incívica y xenófoba. Una barbaridad. Una cultura salvaje, una cultura política salvaje. Bueno, pues para ustedes no hay marcha atrás. No la tienen. No la tienen. Se tienen ustedes a sí mismos y a sí mismas. No hay más. Eso es la verdad. Esa es la situación histórica en la que están en estos momentos. Pero es cosa de días también, a mi modo de ver. Pero en estos momentos es cierto. No tienen apoyos dentro del Estado, no tienen simpatías. Los medios de comunicación han educado cuidadosamente a la población en la ignorancia, en el desconocimiento de la cultura catalana, de la historia de Cataluña como país, de las características de la sociedad catalana, de todo lo que ocurre en Cataluña. Los han mantenido en la ignorancia de las opiniones, de sus sentimientos, de sus demandas, de sus intereses, y los han intoxicado. Esa es la realidad. Se enfrentan ustedes a todo un aparato dispuesto a todo que ha conducido aquí y eso. Pero creo que ustedes van a ganar. Ya han empezado a ofrecer cosas y no me cabe duda de que van a ganar. Por un motivo, porque ustedes son ciudadanos europeos. Y de hecho, se ha llegado aquí, han llegado ustedes a estar en una situación que es aberrante, desde el punto de vista de la Carta Constitucional Europea, de la Constitución Europea. Europa, en estos momentos, está permitiendo que se les desprovea, que se les retire a ustedes derechos democráticos. Cataluña, a través de sus instituciones y de la sociedad catalana, debiera dirigirse directamente, exigirle, como ciudadanos que pagan Europa y que son europeos, dirigirse a sus instituciones para que obligue al gobierno a respetar, a cumplir con la Constitución Europea. Porque a ustedes se les están retirando... Se le están retirando derechos democráticos fundamentales, como el derecho de expresión y el derecho de opinión y el derecho de libertad de opinión y de prensa. Esto es fundamental. Es intolerable y la propia Amnistía Internacional debería intervenir en esto. En todo caso, a mí creo que en los próximos días, como el mundo, una cosa es la prensa madrileña, los medios de comunicación, las televisiones y canales madrileños y la prensa madrileña, los políticos madrileños de la Corte, y otra cosa es el mundo mundial, no el mundo de Madrid, de la Corte, ¿no? Y otra cosa, y en el mundo la gente tiene información, lo que no tienen los conciudadanos españoles, no la tienen, pero en el mundo sí.
en el mundo han visto lo que ustedes han revalidado. Han revalidado un hecho histórico y un hecho político. Y existe una demanda política y lo han vuelto a revalidar. Y quienes apelan a las leyes, después de haber manipulado el Tribunal Constitucional y todo el sistema de justicia español, de haber pervertido, corrompido el Estado, una institución fundamental como es el Estado, como es la justicia en todo Estado de ley, pues después de haber corrompido, quienes apelan a la ley y a la Constitución, y es curioso que quienes la han combatido sean ahora los que defiendan la Constitución contra ustedes, que como país han participado de esos pactos fundacionales, eso es la perversión histórica de todo, pues quien ha llegado a eso, me he perdido. En todo caso, quería decirle, ustedes están construyendo un nuevo país, han cometido errores, aceptar la minorización, también porque no han tenido fuerzas, es lógico, nos ha pasado a todos. No hemos tenido fuerza para tener una república en su momento, no hemos tenido fuerza para tener un Estado laico, normal, y para muchas otras cosas. No hemos tenido fuerza para defender los derechos sociales adquiridos, no hemos tenido fuerza para muchas cosas. Y ustedes tampoco, para ser la nación que podrían haber sido, el país que podría haber sido. Pero lo van a hacer. En todo caso, deben ser conscientes también, cuando decía de revisar el lenguaje, revisar el pasado, revisar esa minorización que han ido interiorizando, que también han tenido unas relaciones perversas con España. Ustedes han dialogado con Madrid, con la Corte, perdón, a través de una negociación, en gallego decimos ralear, ralear se dice también. Bueno, negociación, tú dame, yo te doy, a ver, bájame un poco, regatear, a través de los regateos constantes y esas cosas, bien. Y en cambio, no se han dirigido nunca tampoco a los españoles. Es verdad que el sistema de información y de centralización desde el kilómetro cero de Madrid, que lo fundó Primo de Rivera, fue quien creó el kilómetro cero y ya antes ha hecho un diseño en el siglo XIX del ferrocarril, todo centralizado en Madrid. Para ir a Sevilla había que ir por Madrid y todo eso. Bueno, pues lo mismo, no han tenido capacidad. Pero yo recuerdo hablar hace bastantes años, con algún director de algún medio de comunicación de aquí, de alguna cabecera de aquí, y le decía, vosotros no podéis encerraros en tener solo un periódico para Cataluña. Necesitáis instrumentos dentro del Estado, porque necesitáis transmitir fuera de Cataluña vuestros puntos de vista y vuestros intereses. Tenéis que tener instrumentos para actuar y los medios de comunicación son fundamentales. Pero ustedes se han encerrado en defender y en construir y vivir dentro de tal como país y no han actuado más que, digamos, regateando con el Estado. En el futuro, sean ustedes una república catalana, si ustedes se lo han ganado, ojalá la tengan. Yo sentiría perder, como a mí me va a tocar lo otro, pues sentiría perder lo que me toque y sentir perder en muchos sentidos. Pero si se la ganan, la vida hay que ganarla, ustedes se la están ganando, pues bienvenida sea. Pero en el futuro me gustaría que ustedes tuvieran relación con los españoles, con los ciudadanos españoles. Es decir, una curiosidad y un interés, porque en todas partes hay gente buena y mala, y hay gente inteligente, y hay gente que vale la pena, y incluso hay el intercambio, incluso de negocios, en todas partes. Hay gente que vale la pena. Y escapar de esa relación endemoniada, que es una relación sadomasoquista. La relación con el poder madrileño de sometidos es una relación sadomasoquista. Es una relación que envenena. Ojalá ustedes, en el futuro, yo he visto muchas veces a catalanes en Madrid y los he visto ocultar su identidad en la práctica y tener que callar ante cosas. Tener que callar, tragar cosas, ¿no? Eso no puede ser. Yo ya acabo y simplemente, pues no sé, tengo aquí tantas cosas, pero tengo aquí apuntado la equidistancia, tengo que la diada, lo que ha ocurrido ayer es un acto político y es un hecho político, aunque lo nieguen y lo saben. Y también creo, ya para acabar, que van a ocurrir cosas en los próximos días. Seguirán mandando algún guardia civil que otro, dan pena a esas personas que de uniforme y metralleta ponerlas en esa situación, es una situación vergonzante y vergonzosa, ¿no? Realmente están humillando a los guardias civiles, los están humillando. Pero mandarán algún guardia civil que otro, harán alguna multa que otra, pero estoy seguro de que de aquí al 1 de octubre no va a tener más remedio que ocurrir cosas en la política española.
Hasta ahora ha ocurrido en la política catalana. Y o bien Rajoy dimite y deja paso, porque Rajoy ha creado esta dinámica, a tragarse todas las 500.000 firmas es mucho tragar, tragarse todo eso es mucho tragar, a lo mejor o dimite y se aparta, o bien hace, tragando mucho también, un gesto político que es trucar al president Puigdemont per a una reunió a una taula i parlar políticamente dos governantes, un i l'altre, un a cada costat de la taula. De aquí al 1 de octubre van a ocurrir cosas y por parte de la política española entra en crisis y tiene que hacer algo, porque el mundo lo está viendo y Europa lo está viendo. De todos modos, ustedes que son europeos exijan a Europa protección ante un Estado que muestra que es un Estado todavía postfranquista. Y nada más. Muchas gracias.